En esta tercera parte vamos a ver dimensión física y dimensión lógica. ¿Qué es la dimensión física? La dimensión física, hay tiempo para leerlo, pero dicho en otras palabras que no sé lo que está escrito, básicamente es un valor fijo, es hasta dónde puedo cargar mi vector. Y vamos a ver que se puede declarar una constante que diga dimensión física, por ejemplo, y la podemos reemplazar por este 10 que tenemos acá, pero lo vamos a ver más adelante. La dimensión lógica son las posiciones que tienen algo cargado. Si nosotros queremos cargar el vector las primeras 3 posiciones, la dimensión lógica va a ser de 3 en ese vector que de dimensión física tiene 10. No es necesario que carguemos las 10 posiciones, pero tenemos que tener un registro de hasta cuánto lo cargamos. Eso es lo que viene a determinar la dimensión lógica. Qué tan cargado está ese vector. Vamos con un ejemplo. Supongamos que existe un vector cargado de 10 elementos como máximo, pero por algunas circunstancias se cargaron solo los primeros 4 valores. Visualmente sería algo así. Ahora, supongamos que sin saber que el vector lo cargamos hasta la posición 4, se imprime el vector usando este código de acá. ¿Qué va a imprimir? Basura. ¿Por qué va a imprimir basura? Porque no sabemos qué hay acá, no sabemos qué hay acá, no sabemos qué hay acá, no sabemos qué hay de la posición 5 a la 10. Porque en Pascal, si no se inicializa una variable, se le pone basura. Acá tenemos la dimensión lógica, que es la que cargué con contenido, y acá tenemos la dimensión física, que es la que se puede cargar. ¿Dónde se declaran? Bueno, como habíamos dicho antes, la dimensión física es una constante, así que la podemos declarar en constantes como dim L, o dimensión física si quieren, o dl, y le dan un valor fijo. Y la dimensión lógica es una variable. Esa variable la tenemos que ir incrementando a medida que le vamos poniendo valores al vector. Acá tenemos otro ejemplo de realizar un programa que cargue un arreglo con números enteros hasta leer el número 50. A lo sumo se cargan 10 números. Luego de terminar la carga, informe cuál es el número más grande de los leídos. Dice a lo sumo se cargan 10 números, por ende tenemos un vector de como máximo 10 posiciones. La entrada de prueba va a ser un 10, se va a poner en la primera posición, un 70 se va a poner en la segunda, un -1 que se va a poner en la tercera, y el 50 que es la condición de fin, por ende no se lee, y nuestra salida de prueba debería ser 70, que es el número más grande que leímos hasta que entró el 50. Y como ven acá, no se utilizó todo el vector, pero si usábamos otra cantidad de números, hasta 10 números o hasta el 50 podíamos probar. La dimensión física en este caso es 10 y la lógica es 3. ¿Qué pasa si ponemos 50 como primer número? No se carga ninguna posición en el vector, la dimensión física es 10 y la lógica es 0. ¿Qué pasa si ponemos todos estos números en el vector? La dimensión física es 10 y la dimensión lógica es 10. Bien, vamos a ver el código de este ejemplo. En las constantes vamos a declarar la dimensión física, que en este caso nos dice acá arriba que va a ser 10. Cuando les digan a lo sumo se cargan tantos números es porque su vector va a ser de a lo sumo este numerito. Bien, en el type vamos a declarar un tipo de dato que va a ser un vector que vamos a inventar nosotros, que se va a llamar valores, igual a un vector de 1 a dimensión física, o sea de 1 a 10, que va a tener números enteros. En las variables vamos a declarar nuestro vector, que se va a llamar b, la variable máximo, que va a almacenar el número más grande de todos los que leímos, y dl, que va a ser nuestra variable que va a ir contando la cantidad de números que ingresé, porque, como dijimos antes, no necesariamente se van a cargar las 10 posiciones del vector, sino que dl, que es esta variable de acá, va a determinar cuántos se cargaron. Acá, en el programa principal, vamos a tener dos módulos. Vamos a tener cargar valores, que, bueno, es bastante predecible que va a cargar los valores en el vector, y máximo, que va a sacar el máximo de los números que leímos. O sea, va a recorrer el vector buscando el máximo. A cargar valores le vamos a pasar el vector y dl. ¿Por qué? Porque el vector lo necesitamos para cargar los números y dl lo vamos a necesitar para ir incrementando esas posiciones mientras los vayamos cargando. Vamos a notar que tenemos df declarado para la dimensión
límite del vector y dl va a ser lo que vamos a utilizar en el transcurso del programa. Una entrada de prueba podrían ser estos números. Tenemos cargado hasta la quinta posición. Ahora, la dimensión física va a ser 10, pero la dimensión lógica va a ser 5, porque cargamos hasta la quinta posición. Cargar valores se va a ver algo así. Vamos a pasar el vector por referencia porque lo vamos a modificar. O sea, al principio no tiene nada cargado y se supone que acá le vamos a cargar valores. Y dl lo mismo. Dl al principio no va a tener nada. Va a ser una variable vacía, como vimos acá, porque no tiene nada todavía. Y la vamos a modificar a medida que vayamos cargando el vector. Vamos a declarar una variable local que va a ser num, que lo que va a hacer es recibir esos números que van ingresando por teclado. En este caso se inicializa dl en 0 y leemos un número. Mientras que ese número sea distinto de 50, vamos a ingresar el número leído al vector en la posición de L y vamos a leer otro número. Y así sucesivamente hasta que se lea el número 50 y ahí corta. Ahora, ¿qué problema hay con esto? Si yo le cargo a la posición 0, no es válida esa posición porque nuestro vector está inicializado en 1, como vemos acá. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Inicializar el dl en 1. Quizás así se solucione el problema. Lo veremos. Bueno, no. Porque como dl nunca se incrementa, siempre vamos a cargar en la posición 1. No sé si lo pueden visualizar, pero bueno, acá siempre pueden ingresar muchos números que siempre se van a ir como sobreescribiendo en la primera posición. Ahora, acá incrementamos el valor de... Encima le puse diml. Bueno, es dl. Pero sigue habiendo problemas. Si el primer número leído llega a ser 50, no va a entrar al while. Y si nosotros queremos saber cuántas posiciones están cargadas en el vector, nos va a dar que hay una posición cargada, o sea, la primera, porque dl está en 1. Si bien no hay nada cargado, si recorremos el vector, si queremos saber cuántas posiciones fueron cargadas, dl va a estar en 1 y bueno, sería erróneo. ¿Cuál es la solución final a todo esto? Bueno, primero vamos a inicializar dl en 0, porque primero no tiene nada mi vector. Esto representa qué es lo que tiene cargado nuestro vector. Después vamos a leer ese número, mientras que no sea la condición de fin, vamos a incrementar dl primero para ubicarnos en la primera posición, asignar el número leído al vector en la posición de L, en el primer caso es la posición 1, y volver a leer. Y ahí vuelve al while, se fija que no sea 50, aumenta la posición y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si leo más de 10 números? O sea, no apareció el 50 y leo, por ejemplo, el 11º número. Bueno, se me pasa del vector, entonces deberíamos, para evitar ese error, hacer una condición que sea que la dimensión lógica no supere la dimensión física. No ponemos igual, porque si llegamos a poner igual, acá se nos va a pasar de este número, porque como se incrementa acá adentro, va a llegar a la posición 11, o sea, va a llegar a la 10, va a preguntar si es menor, va a decir menor o igual, perdón, va a decir sí, es igual, y va a entrar acá y va a estar en la 11, va a asignar a la A11 y ahí, bueno, se rompe todo. Y así nos quedaría el programa final. Tenemos que tener en cuenta todo esto. Inicializar dl en 0, recién aumentar la posición cuando estemos adentro, cuando chequeemos que se puede ingresar un número. Poner esta condición para que no se nos rebalse, por así decirlo, el vector. Ingresar siempre los números en el vector en la posición de dl. Nunca en la de df ni en un for, por ejemplo. Ahora, la función máximo se va a ver algo así que igual esta la hicimos muchas veces, pero por las dudas. Como ahora tiene dl, es un poco más... es un poco distinto. Bien, le pasamos... Como es una función, primero le pasamos todo por valor. Le pasamos el vector ya cargado y dl que ya lo tenemos también cargado. Este dl se supone que va a tener el número de posiciones que tienen algo del vector. Pueden ser 10, como pueden ser 5, como puede ser 1, como puede ser 0. Tenemos las variables locales que van a ser max, que va a representar el máximo, y la i que va a representar el índice del vector. Ahora vamos a analizar este pedazo de código. Dice for i 1 a df do, y vamos a decir si nuestro vector en la posición i, al principio en la 1,
es mayor o igual al máximo, entonces al máximo asignale ese contenido, ¿no? El contenido de nuestro vector en la posición i. En este caso, en el primer caso, la 1. Y cuando termina de hacer todo este análisis, al máximo, o sea, al nombre de la función, le asignamos el resultado final, que sería max. Bueno, ¿qué pasa con esto? Solo tenemos que recorrer hasta la cantidad de elementos que realmente cargamos, que no es de f. De f es hasta donde podemos cargar, pero hasta donde realmente cargamos sería de l. Y así terminaría el código del máximo final. Y acá hasta el límite, digamos, donde termina de L.